Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de nuestros informativos aquí en Tele7. Recordamos que hoy es miércoles 16 de marzo y que tenemos muchas ganas de compartir esta tarde con todos ustedes, con mucha información, con la actualidad, revuelta, por supuesto, y con todas las noticias que tenemos preparados para todos ustedes. Esas noticias que nos llevarán a diferentes puntos, no solamente en nuestro territorio, sino también fuera de él, ya lo saben, tendremos incluso también una visita aquí en plató para hablar un poquito de música, también relajar este ambiente tan complicado en el que estamos viviendo. Hoy ha habido pleno de control al gobierno de Pedro Sánchez. Luego escucharemos esas preguntas, interpelaciones a los diferentes ministros y ministras por parte de los partidos de aquí, los partidos vascos, y también un pequeño encontronazo. Ha empezado caldeado el ambiente en ese pleno de control al gobierno estatal por parte de representante de Vox, de Santiago Abascal, pero eso será dentro de un ratito. Antes vamos a darles una noticia de última hora, hace muy poquito, apenas unas horitas, Sánchez tenía ese encuentro con el presidente, el representante, el primer ministro croata, Andrej Plenković, además de, por supuesto, hablar de esa buena colaboración, de ese entendimiento y de otros temas que les vamos a ir desgranando poquito a poquito, uno de los temas que ha destacado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el difícil momento que vive ahora mismo la UE, la Unión Europea vive en un momento definitorio y también aboga por esa unidad y también que es importante que todos los gobiernos miembros de la Unión Europea tienen que ser conscientes de la necesidad de esa unidad y también aboga por ese patriotismo europeo que está siendo ahora mismo atacado por Vladimir Putin en ese pulso con esa invasión a Ucrania que llevamos 21 días ya y que incluso el propio Putin ve como un peligro esa unidad de la Unión Europea. Vamos a escuchar sus palabras. Momento definitorio para la Unión Europea. Y creo que es muy importante que todas las sociedades europeas y que todos los gobiernos europeos reivindiquemos ese patriotismo europeo que es el que está siendo puesto en cuestión y también atacado por Putin. Todos estamos de acuerdo en el diagnóstico de cuál es el origen de este conflicto bélico injusto, injustificado, ilegal por parte de Vladimir Putin. Y no es solamente Ucrania, que también. Es sobre todo la idea de una Europa democrática unida, lo que vive y lo que siente como un peligro. Y por eso creo que es importante reivindicar ese patriotismo europeo y ponerlo en marcha. Y ponerlo en marcha significa, en primer lugar, lo que estamos haciendo los Estados miembros, el conjunto de la Unión Europea, una condena rotunda, sin paliativos, a la invasión que Putin está perpetrando en Ucrania. Un país independiente, un país que reivindica su soberanía nacional y su integridad territorial y que cuenta con el apoyo unánime de la Unión Europea, sin duda alguna también de la Alianza Atlántica y, no menor, abrumadoramente mayor de la comunidad internacional, como vimos precisamente en un resultado histórico de la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas. Por tanto, unanimidad en cuanto a la condena, unanimidad también en cuanto a la solidaridad con el pueblo ucraniano desde el punto de vista bilateral, lo estamos haciendo ambos gobiernos, sin duda alguna también la... Son varios temas los que ha tratado Pedro Sánchez en esta comparecencia, como decimos, con el primer ministro de Croacia. Uno de esos temas también, ya les comentamos, y es algo que preocupa muy mucho y que luego hablaremos o recordaremos cómo ha sido esta mañana. Ha habido tensión en esa sesión plenaria, en ese pleno de control al gobierno estatal con el tema, de la subida, del alto precio de los carburantes, de la luz, de la energía. Ya Pedro Sánchez ha justificado que amplía, porque claro, la fecha está situada en el próximo 29 de marzo, que a todos se nos hace bastante largo.
¿no? ¿Por qué esperar hasta el 29 de marzo si se puede hacer mañana o pasado o hoy mismo? Bueno, pues Sánchez ha justificado aplicar esa rebaja de la luz, del gas y de la gasolina y esperar al 29 de marzo por una razón concreta, que es esperar a un acuerdo con Europa y trabajar en alcanzar un gran acuerdo nacional con todos los agentes sociales que, bueno, pues forman parte, que tienen que ver en estos temas. Va a esperar a esa reunión, ese compromiso con Europa para tomar esas decisiones. Parece que ahí sí hay un compromiso de rebajar los impuestos, de bajar los precios de la luz, del carburante, del gas, pero bueno, pues va a esperar hacerlo oficial hasta el 29 de marzo, cuando hay ese gran acuerdo a nivel europeo. También uno de los temas en ese encuentro, en esa rueda de prensa junto al primer ministro de Croacia, como decimos, Andrej Plenković, pues donde Sánchez ha anunciado ya esa gira europea que le va a llevar por diferentes lugares, y el compromiso también, como decíamos, de regular o controlar el tema de resolver el alto precio de la energía. Vamos a escuchar al presidente del Gobierno. Una de las cuestiones elementales, básicas que tenemos que abordar a la hora de reivindicar ese patriotismo europeo es que si Putin lo que quiere es debilitar la Unión Europea, lo que tenemos que hacer los Estados miembros es fortalecer la Unión Europea, como hicimos con la pandemia. Con la pandemia llegamos a acuerdos que antes de la pandemia hubieran sido inimaginables, como por ejemplo la compra conjunta, la compra centralizada por parte de la Comisión Europea de vacunas, su acceso equitativo en función de la población al conjunto de Estados miembros, o lo que fue la mutualización de la deuda y por tanto la articulación de los fondos Next Generation, que lo que están haciendo es consolidar la creación de empleo, la recuperación económica y la modernización de nuestro país y de nuestro continente en el ámbito de la transformación digital y la transición energética. También tenemos que hacer ahora lo propio con la política exterior y de seguridad común, que tiene que salir reforzada de este embate de Putin. En segundo lugar, su complementariedad con la OTAN, y ahí quiero de nuevo subrayar la importancia de la cumbre de la OTAN que se va a celebrar el próximo mes de junio en Madrid. Y finalmente, como saben ustedes, algo en lo que España ha venido trabajando durante estos últimos meses como consecuencia del aumento del precio de la energía y en particular del gas, en la necesidad de reformar a fondo el funcionamiento, que ahora mismo no es el óptimo, de nuestro mercado energético. Creo que son debates importantes los que vamos a tener la próxima semana en el Consejo Europeo del 24 y el 25 de marzo. Saben ustedes que para España es fundamental porque el 29 de marzo, en función de cuáles sean los acuerdos, aprobaremos el Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en el Consejo de Ministros del 29 de marzo, repito, pero en todo caso creo que es importante ese consejo y agradezco sin duda alguna siempre la actitud constructiva y propositiva del gobierno croata y sin duda alguna también del primer ministro croata. Saben ustedes que hoy por la tarde empiezo también una gira europea que hoy mismo me llevará a Bratislava a tener reunión con el primer ministro eslovaco. Mañana estaré con el gobierno rumano, el viernes lo haré con el primer ministro italiano y también con el canciller Scholz. La próxima semana también me reuniré con otros líderes europeos para ver cómo podemos resolver esta tremenda injusticia que están sufriendo nuestros ciudadanos, nuestras pequeñas y medianas empresas, nuestra industria, de un precio de la energía que está absolutamente desbocado y que evidentemente está poniendo en cuestión nuestro crecimiento, nuestro bienestar y la seguridad energética. Creo que tenemos que ser todos conscientes de la gravedad de la situación, que nuestro continente y nuestros conciudadanos no pueden ser rehenes del chantaje energético de Putin. Y por eso quiero agradecer finalmente la presencia del primer ministro croata aquí entre nosotros en Madrid y finalizar trasladando nuestra solidaridad por el hecho tan grave que sufrió precisamente Croacia en su capital, en Zagreb, con el incidente de un dron que pudo significar una auténtica calamidad para la sociedad croata. Y desde ese punto de vista quiero mostrar toda la solidaridad, primer ministro Andrej, ante esa situación.
Bueno, y precisamente el primer ministro croata, Andrej Plenković, ha hablado de ese dron ruso que se ha estrellado en la capital croata, en Zagreb, con imágenes que hemos también recuperado y que él mismo se desplazó in situ para sacar esas fotografías, algo que preocupa muy mucho porque estamos hablando de Croacia, que es un estado que forma parte de la Unión Europea y bueno, pues será un accidente, pero claro, se está jugando con una línea muy fina, ¿no?, entre no traspasar, ¿no?, esas fronteras de OTAN, Unión Europea por parte de Putin y bueno, mantenerse solamente, que ya es bastante muy trágico la invasión a Ucrania, o traspasar esos límites y bueno, ya enfrentarse al resto de países, incluso Estados Unidos, que ha dicho que no va a perdonar, vamos, no va a pasar ni un milímetro de, bueno, pues de ese ataque al resto de los países de OTAN y Unión Europea. Está el peligro, tenemos ese miedo de la Tercera Guerra Mundial, esperemos que no, que bueno, pues se ha caído, se ha estrellado este dron ruso, pero como decimos, hay preocupación, lo traslada el primer ministro croata. Creo que esta visita tan importante encaja perfectamente en lo que es la celebración del 30º aniversario de relaciones bilaterales entre España y Croacia y se produce justo después de su fructífera visita a Zagreb en octubre del año pasado. Voy a retomar lo que acaba de decir, señor presidente. Me parece que es muy importante para la ciudadanía española, para sus medios de comunicación, el entender que Croacia sigue todavía recuperándose de este grave incidente que se produjo durante nuestra reunión del Consejo Informal de la Unión Europea en Versalles. Un dron con explosivos cayó en medio de nuestra capital, en medio de Zagreb, y estaba a más de 1000 kilómetros del territorio ucraniano. Atravesó el espacio aéreo de Rumanía, de Hungría y bueno, pues cayó a poca distancia de una residencia de estudiantes en Zagreb, donde viven más de 4000 estudiantes. Bueno, pues lo cierto es que estamos estudiando este incidente e informaremos a nuestros homólogos. Ya he podido hablar con el presidente Sánchez. También estuve por la mañana en el centro de Torrejón de la OTAN para el control del espacio aéreo en el flanco sur de la OTAN en Europa y creo que bueno, pues tenemos que establecer a lo largo de los próximos días, de las próximas semanas, qué es lo que ha sucedido para ver qué tipo de dron, de vehículo aéreo no tripulado era y ver si la intención era, bueno, pues intencional, si había un error, si fue un sabotaje o no. Por suerte cayó en una zona en la que no había cemento, en la calle, y no se produjeron heridos ni víctimas mortales. De todas maneras, esto podría haberse producido en cualquier otra capital de la Unión Europea, así que tenemos que mantenernos bien alerta, sobre todo teniendo en cuenta la invasión de Rusia contra Ucrania, que lleva en marcha desde el día 24 de febrero. Creo que es importante recalcar que nuestra posición común, tanto la de España como la de Croacia, con respecto a esta agresión es totalmente unificada. Ahora mismo, bueno, pues condenamos y rechazamos de plano esta agresión de Rusia y también apoyamos el paquete de medidas contra el régimen ruso, contra estas personas que apoyan y que llevan a cabo esta agresión brutal contra Ucrania. Así que una vez más me gustaría reiterar nuestra solidaridad para con el pueblo ucraniano, para con los ucranianos. Queremos respaldarles, en primer lugar, acogiendo a los refugiados, a las personas desplazadas que vengan a Croacia con ayuda humanitaria, con asistencia técnica, y también queremos proporcionar esa asistencia militar y así seguiremos haciéndolo. Desde el punto de vista bilateral, pues aprecio enormemente el apoyo fundamental que nos brinda España, apoyo político, también por parte de Pedro, sobre todo en lo que es la adhesión de Croacia al espacio Schengen. Esta es una de nuestras principales prioridades políticas. Somos el miembro más reciente de la Unión Europea y esperamos concluir
pues toda esta pasarela ya entre lo que es las negociaciones en el Consejo y el Parlamento Europeo a lo largo de los próximos meses para poder llegar a esta ampliación de Schengen. Y este sería un logro muy importante de mi segunda legislatura. También ahora mismo estamos a punto de perfilar los últimos flecos técnicos para que Croacia se pueda unir a la zona euro. Llevamos 5 años preparándonos, adoptando nuestra estrategia, cumpliendo todos los criterios, resistiéndonos y haciendo frente a todas las crisis externas que hemos ido viviendo. Croacia está lista y me complace, bueno, pues que los comentarios del presidente del Eurogrupo, de la presidenta del Banco Central Europeo, también durante nuestra última reunión, durante la cumbre informal de Versalles, fuesen positivos, y esperamos que esto se pueda realizar durante los próximos meses para poder ser miembros de la zona euro a partir del 1 de enero del año que viene. Hoy mi ministro está en París iniciando el diálogo estructural también para la adhesión a la OCDE. España también nos ha respaldado en nuestros intentos de unirnos a esta organización. Me parece que es la última de ámbito europeo a la que tendríamos que unirnos, y apreciamos, como les digo, enormemente nuestra cooperación también en el ámbito mediterráneo, sobre todo en lo que es la Unión Europea Med9, y estamos deseando poder aumentar también nuestras relaciones comerciales. Esta semana uno de los buques croatas prestó también ayuda en un envío requerido por una empresa española, y me parece que esto pues nos permite mejorar también la situación también de la que vivimos en el año 2021. Ahora mismo vemos, bueno, pues que hay un paquete de ayudas de 800 millones de euros. Ahora mismo, bueno, pues vemos que hay unas relaciones económicas muy positivas entre España y Croacia, y vamos a hacer más. Queremos recibir a más turistas españoles en el futuro, y también queremos que los ciudadanos croatas puedan visitar España, todas sus zonas con un gran valor cultural e histórico, y otras zonas muy hermosas de su país. Me gustaría aprovechar esta oportunidad también para hablar con Pedro una vez más sobre la situación de Europa en el sur, en la zona de los Balcanes, nuestros vecinos. Cuentan ustedes con una experiencia internacional y regional muy importante. Pedro participó al principio de su carrera en la zona, en Bosnia-Herzegovina. Se trató la situación de cara al futuro, y ahora mismo, bueno, pues estamos intentando llegar a un acuerdo también en la zona en cuanto a los cambios constitucionales que se tienen que llevar a cabo, también la reforma de la legislación electoral. Nuestra postura, bueno, pues ya la conocen ustedes. A nosotros nos interesa muchísimo porque compartimos frontera con Bosnia-Herzegovina, tenemos a muchos ciudadanos allí, contamos con unos vínculos con este país muy importantes, y queremos que la ley electoral sea justa para que, bueno, pues las tres comunidades puedan escoger a sus representantes de manera legítima, tanto para la presidencia como para las cámaras del Parlamento. Esto sería muy importante también para lo que es el rumbo que se ha marcado Europa, destacando lo que ha dicho la Comisión en muchas ocasiones. Nosotros vamos a respaldar con todo nuestro ahínco la adhesión de Bosnia-Herzegovina a la Unión Europea, con lo cual estamos deseando que se produzca el debate sobre este tema, debate que se ha previsto para la semana que viene en Bruselas durante la reunión del Consejo de la Unión Europea. En este sentido, aprecio enormemente la visita también del alto representante, el señor Borrell, que va a hablar con los líderes de Bosnia-Herzegovina sobre estos temas tan acuciantes e importantes. Bueno, noticia de última hora, hace unos minutos, Rusia deja de ser miembro del Consejo de Europa tras 26 años. Rusia ha dejado hoy mismo de ser miembro del Consejo de Europa después, como decimos, de casi 30 años como miembro de este Consejo Europeo, como consecuencia de la invasión que ha perpetrado en Ucrania. Ha anunciado el Consejo de Europa que ha tomado esta decisión para defender los derechos humanos y los principios democráticos. Noticia que no sabemos si sorprenderá o no, me imagino que no. A Vladimir Putin tampoco le sorprenderá,
pero bueno, pues ya es efectivo esa expulsión del Consejo de Europa, que tampoco entendemos cómo, bueno, Rusia está en un Consejo Europeo. Bueno, son cosas que, bueno, de la política, que no llegamos a comprender, pero sus razones tendrían. Bueno, pues ya deja de ser miembro después de 26 años. Hablando y siguiendo con el tema político, un comienzo de la sesión plenaria de hoy, pleno de control al gobierno de Pedro Sánchez, que bueno, pues ya casi es una, bueno, pues algo que se repite, ¿no? El anterior empezaba también con una interpelación, con una acusación de Cuca Gamarra del Partido Popular, hablando, bueno, pues de la utilización, en sus palabras, de Pedro Sánchez de la guerra para, bueno, subir impuestos y encarecer los precios, que se estaba aprovechando de la guerra, más o menos así en resumen, y tuvo, por supuesto, su respuesta del presidente Sánchez. También hoy Cuca Gamarra ha intervenido al comienzo de esta sesión de control al gobierno de Pedro Sánchez, pero con lo que nos quedamos, porque bueno, son muchas horas, y luego sacaremos también otros extractos, es, bueno, pues el encontronazo, la intervención, la interpelación de Santiago Abascal, representante del grupo parlamentario Vox, que pregunta directamente a Pedro Sánchez por la ruina que va a traer, en sus palabras, al Estado español antes de dimitir. ¿Cuál va a ser sus pasos antes de dejar el cargo, si va a traer la ruina al Estado español? Bueno, pues tiene esa pregunta y también tiene su respuesta. Señor Sánchez, al contrario que hay fuera, en este Parlamento estamos 350 privilegiados. Salga a la calle, no viaje tanto por el mundo. Salga a la calle si usted puede. Hable con los autónomos, pare en un bar de carretera, pasee por un mercado, visite un polígono industrial. Ahí afuera hay millones de españoles que están sufriendo, que no pueden pagar la factura de la luz, que no pueden encender la calefacción, que no pueden llenar el depósito, que no pueden ni siquiera pagar la cuota de autónomos, mucho antes de la guerra criminal e ilegítima del señor Putin. Y en España, de una manera más grave que en los países de nuestro entorno, mucho más grave. Deje de hacerse el imprescindible, allí donde nadie le echa de menos. Ya sabemos que usted ha conseguido sacarse una foto con su fotocopia canadiense, que el señor Macron es muy cariñoso con usted, que el señor Biden le concede 30 segundos mirando el reloj. Pero ¿qué ha hecho usted? ¿Qué está haciendo usted por los españoles que están sufriendo? Absolutamente nada. Migajas y mentiras. Mire, cuando le hablamos en la moción de censura que presentamos contra usted sobre la soberanía energética, se rieron de nosotros. Se han reído también de los productores, de los ganaderos y de los agricultores, que llevan mucho tiempo hablando de la competencia desleal. Han criminalizado el diésel, han criminalizado la energía nuclear, han criminalizado el fracking y se han dedicado a la voladura de centrales térmicas y han impuesto el fundamentalismo verde, que está llevando a la ruina a las clases medias y a las personas más desfavorecidas en España. Ustedes son los culpables de la dependencia alimentaria, industrial y energética de España y de Europa. Pero en Europa han reaccionado. Ustedes siguen instalando en el inmovilismo. Haga algo, cambie de rumbo radicalmente, como han hecho en otros sitios. Elimine temporalmente o rebaje urgentemente y radicalmente los impuestos sobre los bienes esenciales en vez de hacer caja. Hágalo también con el gas, con la gasolina, hágalo con la luz. Haga todo lo que está esperando los españoles que haga usted. Cierre el insultante ministerio de la señora Montero. Use esos 20.000 millones de euros que la señora Montero quiere utilizar en la guerra de sexos para ayudar a las familias más necesitadas o para garantizar la soberanía energética, señor Sánchez. Recorte en gasto político, recorte a partidos, a sindicatos o a patronales. Hágalo ya o váyase, porque su gobierno, señor Sánchez, es una fábrica de miseria, igual que su ideología. Europa está unida en la respuesta a la agresión de Putin, en la solidaridad con el pueblo ucraniano y, en tercer lugar, en la respuesta conjunta que tenemos que dar precisamente para poder defendernos desde el punto de vista económico-social de esta grave crisis que ha provocado solamente una persona, que es Vladimir Putin. Y yo me pregunto, ¿qué le gustaría a Vladimir Putin en Europa? ¿Le gustaría precisamente algo que usted está haciendo, o que al menos trata de hacer? ¿Le gustaría que Europa no estuviera unida, sino dividida? ¿Le gustaría precisamente que cundiera el desánimo entre la sociedad europea y también la española?
le gustaría que hubiera manifestaciones como las que ustedes están auspiciando, no en contra de la invasión y de la guerra, sino en contra de los gobiernos que están en contra de esa invasión y de esa guerra. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Señoría, Vladimir Putin, hagamos un ejercicio. Le propongo a la sociedad española, ¿qué sería de Europa si en Italia gobernara Salvini, si en Francia gobernara Le Pen y si en España ustedes al menos tuvieran algún tipo de responsabilidad gubernamental? Sería la muerte de Europa, señorías, la muerte de Europa. Porque ustedes representan todo aquello que es lo opuesto a la Europa actual. Ustedes representan la intolerancia, la falta de argumentos, la ausencia total de diálogo, señorías. Por eso Vladimir Putin, ¿qué ha hecho durante estos últimos años? Apoyar a aquellos con los que ustedes se reunían precisamente a principios de este año. A Le Pen, a Salvini. Claro que sí, señorías. Si son ustedes, señorías. Vladimir Putin lo que querría serían gobiernos en Europa autoritarios. Pero yo le voy a decir una cosa, claramente, no voy a utilizar los 2 minutos y medio que usted ha utilizado para responder o plantear su pregunta. Eso no va a ocurrir. Ni España ni Europa van a permitir que ustedes, sus movimientos políticos, gobiernen en España o en Europa. Europa prevalecerá, Salvini, Le Pen, usted y Putin no se saldrán con la suya. Bueno, la verdad es que ha empezado caldeadito, esa sesión plenaria, pleno de control al gobierno estatal, al gobierno de Pedro Sánchez, con la participación también de nuestros grupos parlamentarios, grupos vascos, donde siempre ponemos el foco de atención, bueno, pues con sus interpelaciones, y también ha habido chicha, como decimos, ha habido plancha. En este caso, el grupo parlamentario vasco, el Partido Nacionalista Vasco, pues bueno, con uno de sus diputados al frente, Joseba Andoni Agirretxea, ha preguntado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, si cree que tras la situación provocada por el conflicto ucraniano, la PAC, es decir, la política agrícola común de la Unión Europea, pues debería ser revisada. Señor ministro, además del drama humanitario, que sin duda alguna es el principal, crecen los temores de que la guerra de Ucrania pueda amenazar la seguridad alimentaria de Europa y, por ende, provocar una honda expansión en el abastecimiento alimentario mundial, tanto de cereales como de las materias primas necesarias a pienso animal. La invasión de Rusia a Ucrania va a afectar a la capacidad de la Unión Europea para obtener suficientes semillas oleaginosas y cereales ricos en proteínas para alimentar a los animales. Y, sin duda, aumentará los costes de producción para los agricultores. Ayer mismo el periódico El País ofrecía un reportaje sobre la otra guerra de Ucrania, la de los campos de cereales. En ella se citaba que hasta un 30% de los cultivos no podrán labrarse por el impacto de la guerra, y Ucrania, como todos sabemos, es el 4º exportador mundial de maíz y el 40% del aceite de girasol es ucraniano. La guerra, las prohibiciones, los problemas de exportación desde el puerto de Odesa, así como las sanciones a Rusia, van a generar una grave crisis, con consecuencias fatales para países de África, por ejemplo, tal y como ha indicado la FAO. Asimismo, el incremento en los precios de los cereales, si no se producen las siembras de primavera en Ucrania, podría inducir a medio plazo las restricciones en exportaciones. A todo ello le debemos de sumar el alza de precio de los combustibles, que ya han dejado a algunos sectores sacrificados, como por ejemplo la flota vasca, que está amarrada. En esta coyuntura, el pasado 2 de marzo se reunió el Consejo de la Unión Europea de Agricultura de manera extraordinaria para tratar la crisis producida por la invasión rusa de Ucrania. Ustedes se reunieron y en dicho Consejo algunos ministros planteaban ideas que, para garantizar los suministros, priorizaban la alimentación del ganado por delante de otras preocupaciones. ¿Cree el señor ministro que en el actual contexto el Pacto Verde, la reforma de la PAC, que se pondrá en marcha en 2023, y su derivada, el Plan Estratégico Nacional, orientados todos ellos hacia una agricultura más sostenible y menos productivista, responden a las necesidades que van a suscitar para nuestro adecuado suministro de materias primas? Por lo tanto, señor ministro, ¿es usted partidario del uso de todas las tierras de cultivo disponibles para producir alimentos para animales o para reducir los fondos para ecoesquemas o las ayudas agroambientales, por ejemplo? Es decir, y como pregunta global, y con esto termino, ¿cree usted que tras la situación provocada por la invasión de Rusia a Ucrania se debe de modificar, se debe de revisar la PAC? Muchas gracias.
lo que plantea usted es del mayor interés, yo creo, que del conjunto de los ciudadanos y se lo agradezco. El pasado viernes el Consejo Europeo Extraordinario de Versalles discutió precisamente la autonomía alimentaria, la suficiencia alimentaria de la Unión Europea, que está asegurada como está asegurada la de España. Y todo ello gracias a la política agrícola común, que es su columna vertebral, que si no existiera tendríamos ahora que crearla. Pero tiene ya más de 60 años de existencia y se ha reinventado en sucesivas ocasiones, y la última de ellas para mantener lo que yo creo que es necesario: sistemas alimentarios sostenibles de presente y de futuro que aseguren la sostenibilidad económica, por tanto, la rentabilidad de agricultores y de ganaderos, que aseguren la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad social, es decir, el relevo generacional y, evidentemente, la innovación y digitalización que son necesarias de cara al incremento de la competitividad y afrontar estos nuevos retos. Por tanto, tenemos un excelente instrumento, y un excelente instrumento en el buen momento. Efectivamente, su preocupación es también la del Gobierno y la mía como Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y por eso hemos planteado en la Unión Europea determinadas cuestiones que usted conoce, que son muy importantes. La primera, la de facilitar los medios de importación de aquellos productos, como por ejemplo el maíz, que son necesarios para la alimentación animal. El pasado lunes en el Ministerio firmamos ya la norma técnica que nos va a permitir abastecernos, y puedo asegurar que no hay desabastecimiento, al contrario, que está asegurado en el corto y en el medio plazo, evidentemente, el abastecimiento del sector. En segundo lugar, lo que se refiere, y usted mencionaba, a las tierras de barbecho. Es uno de los temas que discutiremos el próximo lunes en el Consejo de Agricultura en Bruselas, y estoy convencido que la Comisión dará una respuesta positiva. La activación del artículo 219 de la Organización Común de Mercados para dar apoyo a los sectores más necesitados, y también el incremento de los adelantos de la PAC. Todo eso es una acción comprometida del Gobierno en Europa, a la que sumamos las decisiones adoptadas ayer en Consejo de Ministros en relación con el sector agrario y que son una muestra de apoyo. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, no tenemos ni un momento de tranquilidad. Ahora seguiremos con ese pleno de control al Gobierno, pero noticia de ultimísima hora, es más decir, nos llega desde por parte de agencias hace nada, un minuto, 2 minutos, un terremoto de magnitud 7,3 sacude Japón y pone en alerta de tsunami a Fukushima y dejan sin luz a parte de Tokio. Leemos, porque como decimos, nos ha llegado nada, nos lo ha pasado nuestra compañera Laura al móvil, porque es algo reciente, de hace unos minutos. Japón ha activado ahora mismo la alerta de tsunami tras producirse un terremoto de magnitud 7,3 frente a las costas de Fukushima y Miyagi, al noroeste del país. El seísmo se ha producido a una profundidad de 60 kilómetros, según ha informado la Agencia Meteorológica de Japón, que ha alertado sobre un posible tsunami en la zona más afectada de hasta 1 metro de altura. El terremoto ha estado precedido de otro seísmo de menor intensidad y ha llegado a alcanzar el nivel de 6 alto en la escala nipona, de un máximo de 7, y centrada en medir la agitación en la superficie y las zonas afectadas, más que en la intensidad del temblor. La misma región sufrió un gran terremoto seguido de un tsunami el pasado año, el 2000, hace unos años, 2011, que desencadenó en el desastre nuclear de Fukushima. Ahí estamos viendo imágenes, ultimísima hora, que nos llega por parte de las agencias de ese temblor y de, de esa alerta de tsunami en esa zona, algo que mantiene en jaque también al mundo, deja sin luz aparte de Tokio, como decimos, y pone en alerta la zona de Fukushima por ese tsunami. Noticia de alcance, de última hora, que nos llega, como decimos, hace unos minutos y que hemos recogido y hemos trasladado a todos ustedes en cuanto lo hemos sabido. No tenemos ni un minuto de descanso, de respiro. La verdad es que, madre mía, lo que nos está trayendo este 2022.
Bueno, seguiremos informando, les comentaremos durante el directo todo lo que vayamos recogiendo, recopilando en esas noticias que nos irán llegando a través de las agencias. Recordamos bueno, pues ese terremoto en Japón y ese peligro, esa alerta por un tsunami que puede producirse en la zona de Fukushima, recordando lamentablemente lo que sucedió en el año 2011. Volvemos a nuestro territorio, volvemos a esa sesión plenaria, pleno de control al Gobierno estatal, al Gobierno de Pedro Sánchez. En este caso, otro de los partidos vascos, en este caso Euskal Herria Bildu, pues ha preguntado, en este caso, el representante, el diputado Óscar Matute, ha preguntado a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, cómo tienen previsto hacer frente a esa previsible cascada de paradas y cierres de empresas derivados de, pues del alza de los precios, del precio de la energía y de la luz. Vemos la pregunta, la interpelación y también escuchamos la respuesta de Reyes Maroto. Señora ministra, la sensación de miedo, de incertidumbre y desesperación cada vez es mayor entre las clases populares. Entiendo que eso también lo percibirá. Una sensación que sin duda se ha agravado con la invasión rusa a Ucrania, pero que en cualquier caso se manifiesta de manera continua cuando ven los precios de la inflación y ven cómo la cesta de la compra alcanza límites que hacen difícil poder adquirir dichos alimentos, que se aumenta todavía más cuando ven que la larga cuesta de la crisis no cesa nunca, que lo hace también cuando la subida de la luz amenaza cada mes con darles un golpe a sus economías y que ahora, y en este momento, lo hace con el cierre de empresas, con la imposibilidad de ir a trabajar y de mantener su puesto de trabajo en las condiciones en las que lo tenía. Ese estado de ánimo es el caldo de cultivo ideal para las salidas autoritarias y reaccionarias. Y como estoy convencido de que no son estas las salidas que buscan gobiernos que se reclaman de izquierdas, les pregunto cómo prevén hacer frente a la cascada de paradas y cierres de empresas derivadas del alza de precios. Señor Matute, como bien usted ha señalado, estamos en un contexto de incertidumbre, de complejidad derivada de la invasión de Ucrania por Putin, que ha tenido, como sabe, una respuesta de condena unánime por parte de los países de la Unión Europea, también de nuestros aliados en la OTAN. Estamos actuando de forma unánime, de forma unida, con decisiones que lo que tratan es detener la guerra y restablecer la paz. Una guerra que ha tensionado los mercados energéticos con una escalada de precios que, como bien señala, están notando las empresas, las familias, sobre todo las más vulnerables. Por eso venimos trabajando en una respuesta en el corto, pero también en el medio y largo plazo. Una respuesta que ya están notando los hogares y las empresas con una disminución y supresión de impuestos especiales o el de generación eléctrica, las nuevas subastas de los contratos de energía, también las rebajas de cargos de la factura o el incremento de la compensación del CO2 o el nuevo fondo que hemos puesto en marcha para avalar los contratos privados entre la industria electrointensiva y las comercializadoras, dotado con más de 200 millones de euros. Pero además el presidente Sánchez ha anunciado que vamos a rebajar en un 80% los peajes para más de 600 empresas electrointensivas. Pero junto a estas medidas, como sabe, España está liderando una respuesta europea, una respuesta que nos va a permitir de forma inmediata bajar la factura de la luz, desacoplando el precio del gas del precio de la luz. Como digo, estamos trabajando y esperamos efectivamente que ese plan de respuesta a las consecuencias de la guerra, que nace del diálogo, que es dinámico, tenga también aportaciones de su grupo parlamentario. Muchas gracias. Señora ministra, yo no pongo en duda su voluntad de tomar medidas que frenen la situación. Es más, no pongo ni siquiera en duda su voluntad de tomar decisiones. Lo que sí que creo que puedo constatar es que la realidad atropella su voluntad para tomar decisiones. Fíjese que le voy a hacer una fotografía de una realidad concreta, la que conozco. ArcelorMittal, una empresa de Olaberría, en Guipúzcoa, con 400 trabajadores, parada porque no le sale rentable producir. La acería compacta de Vizcaya, en Sestao, 300 trabajadores, parada porque no le sale rentable producir. Sidenor, en Basauri, también en Vizcaya, 800 trabajadores, también cerrada y lo va a estar durante 20 días porque no le sale rentable producir. Sinceramente creemos que la rebaja de impuestos, que es siempre la medida inicial y diría que casi definitiva que plantean, no es la solución. Puede ser un remedio, pero un remedio de eficacia limitada. Porque, en definitiva, lo hemos visto ya con los precedentes en lo que tiene que ver con la factura eléctrica, porque sabemos que cada rebaja de impuestos suponen menos recursos para las arcas públicas y, por tanto, menos dinero destinado a políticas de protección social efectiva. Y más ahora que parece que hay un furor belicista y un furor armamentístico que hace que tengamos que aumentar los gastos o que se tenga que aumentar los gastos en defensa. Señora ministra, sacar el gas del mercado marginalista está bien, pero tampoco es la solución. Creemos que la solución pasa por una tasa impositiva especial para el oligopolio eléctrico, que ha ganado muchísimo
muchísimo dinero en estas situaciones. Es más, que gana más dinero todavía en estas situaciones. Para la banca, para el IBEX 35, para las grandes fortunas, para que de verdad aporten aquello que dicen que sienten, es decir, el cariño y el amor por su país. Pero sobre todo y fundamentalmente creemos que es el momento de que alguien les recuerde que existe el artículo 128 de la Constitución. Te conozco muy bien la realidad de las empresas que me está trasladando. Esta tarde tengo una reunión a las 5:30 en la que hemos convocado a las principales asociaciones de la industria electrointensiva, pero también de la industria del gas, para seguir trabajando en medidas de respuesta a las consecuencias que tiene esta guerra. Tengo que decirle también que estos sectores están apoyando al Gobierno en una medida que, como bien ha dicho el presidente Sánchez, va a ser clave conseguir en el nuevo Consejo que se celebra el día 24 y 25 y que, fruto del trabajo que hagamos también en Europa, vamos a tener un plan de respuesta a las consecuencias de la guerra mucho más eficaz. Es ahí donde tenemos que estar los grupos parlamentarios, trabajando en la unidad, como lo estamos haciendo con nuestros socios europeos. Valoraremos todas las propuestas y estoy convencida que si esta unidad la llevamos al plan de respuesta, nuestra industria estará reforzada. Muchas gracias. Bueno, y seguimos con la vista puesta en esa terrible guerra, esa terrible invasión de Putin por parte, bueno, pues para, bueno, ocupar esa invasión de Rusia a Ucrania. Y en este caso seguimos en nuestro territorio, y es que el Gobierno vasco y las 4 asociaciones de acogida a niños y niñas de Chernóbil que operan ahora mismo en Euskadi han remitido una petición para que apoyen la creación de un corredor humanitario que permita la salida de la zona de Chernóbil de los menores reclamadas por sus familias vascas de acogida. La petición se ha dirigido al Gobierno estatal y lleva la rúbrica del propio Lehendakari Iñigo Urkullu. Se pretende evacuar a 200 menores, jóvenes que son, en palabras de la propia consejera Beatriz Artolazabal, nuestros hijos e hijas de acogida y que para el Gobierno vasco forman parte de nuestro pueblo. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, como decimos, ha comparecido esta misma mañana junto a los representantes de estas asociaciones, como por ejemplo Chernóbil Umeak, Chernóbil Elkartea, Chernóbil en Laguna, que Ucrania Gastea, quienes han especificado que esta solicitud tiene como fin que se produzca el reencuentro de los niños y niñas, así como de sus hermanos y hermanas menores de edad y también de sus familias, tal como anunció el propio Lehendakari Iñigo Urkullu el pasado domingo en el encuentro, mejor dicho, de presidentes en La Palma. Se trataría de un procedimiento similar al reagrupamiento familiar. Escuchamos las palabras y esta solicitud, bueno, pues en palabras de la propia consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal. Bueno, en relación a los corredores, lo que hemos hecho ha sido trasladar la preocupación que la sociedad vasca, las asociaciones que trabajan con estos niños y niñas y el propio Gobierno vasco, junto con las instituciones, tenemos en relación a la situación en la que se encuentran estos menores. Bueno, la idea es que se pueda llevar adelante con seguridad ese corredor que garantice que puedan llegar a Euskadi con unas condiciones mínimas en cuanto a su seguridad jurídica y en cuanto a lo que es el traslado con vías seguras por un país que está en guerra y los países de la Unión Europea. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Dónde están? Bueno, la comunicación con las familias en Ucrania se cortó hace 10 días. Lo que nos consta es que parece ser que también puede ser una estrategia del propio ejército ruso el de aislar a esas personas para que no trasladen cuál es su situación. Hace 10 días lo que se nos comentaba es que estaban en lugares, los sótanos de sus propias casas, en unas condiciones muy precarias, sin luz, sin energía, sin agua, sin calefacción, sobreviviendo de mala manera. Y, por tanto, por eso la preocupación máxima que tenemos de cara a poder habilitar a la mayor brevedad ese corredor seguro.
Eso es lo que desde nosotros, en base a nuestras competencias y a nuestra sensibilidad, hemos trasladado al Gobierno de España, que es el que tiene la competencia en acción exterior, en materia de extranjería también y de asilo y refugio, y creemos que es una alternativa a explorar para poder traer a la mayor brevedad con garantías a estos menores a Euskadi. Creo que todos hemos coincidido, todos y todas hemos dicho, es agradecer en primer lugar la solidaridad que la sociedad vasca ha demostrado en esta primera fase de la guerra de cara a poder ofrecer sus recursos, tanto económicos como personales o habitacionales, para poder atender a estas personas que huyen de la guerra. Lo que sí que tenemos que ser conscientes todos es que esta guerra, en principio, parece que puede tener una duración larga y que, además, las personas y los perfiles de personas que van a llegar a Euskadi y que ya están entre nosotros y nosotras son personas que no vienen para el corto plazo, que no son personas que están en tránsito, algunas sí, para ir igual a Portugal, pero por lo general van a tener una estancia media o larga entre nosotros. Por eso recalcamos que la solidaridad se tiene que mantener en el tiempo y que esa solidaridad tiene que ser eficaz para atender en primera instancia, como lo está siendo, pero también tiene que ser eficaz en el medio y largo plazo para poder dar todas esas necesidades, todas esas, ya no solo materiales, sino también emocionales, de estas personas que vienen con unas experiencias vitales muy traumáticas, tanto los adultos, pero sobre todo los menores, ¿no? Los y las menores. Por tanto, sí que lo que decimos es que, y así lo recalcamos, la solidaridad tiene que ser mantenida en el tiempo. Nosotros estamos trabajando en un segundo plan que lleve adelante las necesidades en ese medio y largo plazo. Sabéis que hemos planteado un plan de acogida hasta el 31 de marzo para atender la urgencia en esta situación primera, pero somos conscientes que estas personas necesitan otra serie de recursos habitacionales y otra serie de recursos que pasan por la educación, por la salud, por la vivienda, por un empleo, que habrá que ordenar, habrá que articular para que puedan ser ofrecidos, en base a la directiva que les ofrece derecho una vez que se hayan registrado en el sistema de protección de refugio y asilo. Bueno, y Kontsumobide cumple 10 años, una década, y lo conmemora con la presentación del anteproyecto de ley del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias. Una efeméride que, por supuesto, ha contado con la presencia del Lehendakari, como ven, Iñigo Urkullu. Además, hoy se celebra precisamente el Día Mundial de las Personas Consumidoras y Usuarias y por eso, pues, qué mejor que celebrar esta década de Kontsumobide en un acto en el que se ha explorado el futuro del la manera de consumir de los vascos y vascas y la historia y logros de la institución. Además del Lehendakari Iñigo Urkullu, se ha contado con la presencia del consejero de Turismo, Javier Hurtado, la directora de Kontsumobide, Laura Alzola, y las personas que han ostentado la responsabilidad de dirección en el Instituto Vasco de Consumo, así como representantes de las asociaciones de consumo y de comercio, oficinas municipales de consumo y otros agentes relacionados con el ámbito del consumo. Se ha conmemorado, como decimos, este evento en el Itsasmuseum de Bilbao, unos 10 años intensos de trabajo y en una gala que ha contado para también dar detalles sobre el anteproyecto de esta nueva ley de consumo vasca, aprobada además esta misma mañana en el Consejo de Gobierno, una ley que supondrá un paso importante para avanzar en el protagonismo de Kontsumobide y en el refuerzo a los derechos de las personas consumidoras. Hoy conmemoramos el 10º aniversario de Kontsumobide y el Día Mundial de las Personas Consumidoras de la mejor manera posible, presentando el anteproyecto de ley del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi, que reforzará los derechos y protección en materia de consumo, especialmente de las personas más vulnerables. Con medidas como la posibilidad de incluir la indemnización de los consumidores en la propia sanción para evitar la vía judicial, o publicitar los nombres de las empresas infractoras, buscamos fortalecer la protección de las personas y reforzar el propio papel de Kontsumobide en su defensa de las personas consumidoras y usuarias vascas. El objetivo de Kontsumobide sigue siendo concienciar a la sociedad en relación a sus derechos y también contribuir a mejorar los hábitos y promover la cultura de un consumo más justo, solidario y de cercanía. Hoy, como ha dicho el propio Sailburu,
Es el Día de la Persona Consumidora y hemos aprobado y remitido al Parlamento el proyecto de ley del nuevo Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias. Una vez aprobada, esta ley será un instrumento de enorme utilidad para la ciudadanía, así lo esperamos. Está pensada para dotarnos de herramientas necesarias para un consumo ético, del que nos hablaba también Emilio, con más y mejor información de las empresas, con mayor protección para las personas consumidoras, así como mecanismos que otorguen a la inspección más competencias para ser más efectiva. Nuestro objetivo es situar a Euskadi en un escenario de mayor protección para el consumerismo y de mayor sensibilidad social y medioambiental en esta materia. Esta misma política de colaboración ha primado los acuerdos alcanzados, tanto en Euskadi como también en la reciente conferencia celebrada en la isla de La Palma este pasado fin de semana, ante la situación de emergencia que estamos viviendo. Por una parte, vamos a gestionar de forma coordinada la acogida de personas refugiadas ucranianas, canalizando la solidaridad que está demostrando la sociedad y que aplaudo fervorosamente. Por otra, y ante la afección a la situación económica, hemos planteado medidas para lograr una rebaja de los precios de la energía que beneficiará a las y los consumidores, así como a los sectores más vulnerables ante el impacto de la crisis energética. Y el Gobierno vasco también analiza, en este caso, junto con el sector primario, las consecuencias de esta terrible guerra, esta invasión a Ucrania. La consejera Arantxa Tapia pues ha expuesto la situación y ha expuesto también esas propuestas del sector primario de Euskadi en la conferencia sectorial agraria que va a exponer próximamente, que se celebrará hoy mismo en Madrid. La invasión de Rusia a Ucrania pues ha provocado el alza de los precios, ya lo estamos viendo, de las materias primas agrarias, de los combustibles, de los fertilizantes, entre muchas otras cosas. En consecuencia, el sector primario de Euskadi pues ve agravada su situación tras unos años además complicados debido a la pandemia y sin recuperarse aún por esa crisis provocada por la COVID-19. Con el objetivo de analizar la situación y las posibles medidas a tomar, la consejera Arantxa Tapia pues esta misma mañana se ha reunido con representantes de los sectores agroganadero, pesquero y forestal antes de acudir ahora mismo, esta misma tarde, a la conferencia sectorial agraria que se celebra en Madrid y donde se va a analizar la situación del sector. Se ha incrementado, por ejemplo, el pienso entre un 25 y un 40%, pues supone entre los expertos y los sectores una tormenta perfecta para agravar más aún la crisis del sector agroganadero, tanto en términos de desabastecimiento de piensos como en el mejor de los casos, en este caso, implicando un fortísimo incremento de los bienes que se sumaría a las ya fuertes alzas acaecidas el año pasado 2021. Según datos de la Confederación de Cooperativas Agrarias de Euskadi, los subsectores más afectados parecen ser las fábricas de pienso y la ganadería, con incrementos en sus gastos de entre un 25 y un 40%, incrementos que son imposibles de repercutir a las personas consumidoras. Una parada, por ejemplo, de la pesca por el tema del coste de combustible, también por la parada en el tema del transporte. Bueno, como decimos, entre comillas, tormenta perfecta, pero para lo contrario, para agravar más la situación de estos sectores primarios necesarios para nuestro consumo y para el desarrollo de la sociedad. Escuchamos las palabras de la consejera Arantxa Tapia. Por parte del Gobierno vasco, desde luego, tenemos que atender a dos elementos importantes. Uno es el precio del gasoil, que afecta directamente a nuestra flota, sobre todo a la de bajura, que quizá es mucho más cercana, si bien también afecta en una gran medida a la flota que se encuentra faenando en el Índico, pero ya es de otro nivel, de otra dimensión, y pretendemos poner en marcha algún tipo de medida financiera que también esté sujeta a mínimes, que les permita poder soportar la situación y poder avanzar y trabajar a lo largo de todo este año 2022. Lo decía el Lehendakari también en la conferencia de presidentes el domingo: necesitamos que ese marco temporal que se abrió con la COVID se abra también para el tema de la guerra, que podamos ampliar el plazo en el que se puedan dar ayudas de Estado especiales, y de esa manera podríamos poner en marcha un tipo de ayuda similar al que se puso a finales del año pasado, que vaya en ayudas directas al sector productivo, sobre todo ganadero.
En estos momentos, los elevados costes de producción de cualquier tipo de producto que ponemos o que ponen nuestros baserritarras y nuestros arranzales en el mercado, bueno, pues está sujeto a todas estas modificaciones, sea de energía o estos incrementos, sea de energía, sea de materia prima. ¿Cómo los imputamos después y los llevamos hasta cada uno de los elementos de la cadena y hasta nosotros y nosotras cuando vamos al lineal a comprar? Bueno, todo eso es difícil de realizar y lo que hemos establecido es una metodología concreta que permite, de alguna forma, establecer la medida de los costes, tanto, por ejemplo, si hacemos referencia a la leche, de coste de producción de la leche, el coste de transformación y de la puesta en marcha en un brick, desde la recogida hasta que sale en un brick de la industria transformadora, y después la parte de distribución se lleva ese brick y lo pone en el lineal. Cada uno de esos eslabones tiene un coste determinado que está elaborado con una metodología y, desde luego, que la Autoridad Vasca de la Competencia lo analice nos da esa seguridad jurídica y que nos permite establecer esos precios mínimos que, de acuerdo con la Ley de Cadena Alimentaria, se deberían abonar por todos y cada uno de los elementos de la cadena, terminando por nosotros y nosotras como consumidores. Por tanto, necesitamos que, a partir de este primer paso, después todos esos elementos de la cadena hagan una adhesión voluntaria en el que se comprometan a que esos precios establecidos en el observatorio sean los mínimos que van a pagar en cada uno de los elementos. Para nosotros es crucial que tengamos esa referencia bien establecida y que nos permita, bueno, dar un poco de seguridad a todos nuestros productores y productoras. Ellos, en principio, prevén volver al trabajo, volver a faenar a partir del próximo lunes, es su voluntad, y desde luego la mayor dificultad que tienen en estos momentos son los precios del gasoil, con lo cual estas ayudas financieras, esta liquidez, les podría venir muy bien para asumir la situación a la que van a tener que enfrentarse en los próximos meses. Desde luego esa es su principal demanda. Si bien, bueno, pues todo lo que sean ayudas a las paradas voluntarias que suelen existir, ayudas en la reducción del IVA, bueno, hay una serie de medidas que ellos han establecido, que también las ayudas de la FEM, de todo lo que viene, lo equivalente a la PAC en pesca, también puedan establecerse, y no solamente para la pesca de bajura, también los del Índico, donde los de altura y los que faenan en el Índico, los atuneros congeladores, también estaban solicitando ese tipo de ayudas, si bien cada uno tiene sus especificidades, pero en principio el lunes pensaban volver a faenar. ¿Por qué están preocupados también? Pues por algo que siempre han solicitado. En su momento se hizo el reparto del verdel y del chicharro, como recordarán, y están preocupados y necesitan que también se haga el reparto de la anchoa y del bonito del norte, cosa que se ha vuelto a poner sobre la mesa, y creo que también nos ayudaría a que la pesca pudiera ser como más tranquila, y no solamente en unos meses muy concretos, bueno, pues todos tratando de agotar esa cuota que existe para el conjunto del Cantábrico, lo que hace que además el propio pescado tenga una cotización más baja en la subasta, con lo cual el reparto concreto por barco o por cofradía sería una medida que, bueno, pues vendría muy bien en estos momentos también. Bueno, y vamos a hablar de algo tan agradable como es la cultura, como es la música. Necesitamos poner un poquito de banda sonora a nuestras vidas. Yo creo que es súper necesario y además es algo que nos viene bien para nuestra salud mental. Damos la bienvenida a Koldo Hierro, él forma parte de la Federación de Coros de Vizcaya. Buenas tardes, Koldo. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Susana. ¿Qué necesaria ahora mismo la música, la cultura, Koldo? Yo creo que, bueno, siempre es necesaria, siempre, y es algo vital, y somos aquí mucho de coros, de cantar, de disfrutar de la música, pero fíjate, estábamos ahora mismo comentando un poquito en este ratito que siempre se agradece, además, ¿no? El estar, vernos, aunque sea en la distancia que tenemos que tener por distancia de seguridad. Koldo, el tema de volver a encontrarnos, de volver a disfrutar de la música, de disfrutar de los conciertos. Vosotros habéis vivido 2 años de parón en estos coros, en estos ciclos, conciertos de primavera en este caso, cumplís 41 años, pero ha habido 2 años en el dique seco, ¿no? Como nos ha pasado a todos, de interrupción, ¿no? Sí, la verdad que, como muchos conocemos, el mundo coral es una parte importante de nuestra cultura vasca, ¿no? Conlleva mucha gente, o sea, un coro, 2 coros, 3 coros, o sea, en cada coro puede haber 25, 30, 40 personas. Pues imagínate, sin vernos, sin ensayar, sin cantar,
es duro, porque al final forma parte de un coro, pero somos amigos, somos una familia, y eso es muy importante. Y que te metan en casa por 15 días, como estábamos hablando ahora, y se convierta en 2 años que se ha cumplido ayer, o antes de ayer, pues es duro, sí. ¿Cómo os habéis mantenido en la Federación de Coros, Koldo? Hablábamos, ¿no?, un poquito de los ensayos, de ahora mismo el tema telemático, ¿no?, que bueno, nos ha ayudado, ¿no?, a mantener esas conexiones, aunque sea de manera virtual. También los ensayos se han mantenido un poquito, porque claro, 2 años es mucho, ¿no?, para no ensayar la voz o la música. Sí, la verdad que desde la Federación hemos mantenido, pues, al corriente a todos los coros, ¿no?, y se ha hecho lo posible, pues, para que, pues, aunque estábamos en casa, nos viéramos, ¿no?, y se han hecho cursos online, luego pues se hacían videollamadas muchos coros y se veían. Bueno, pues ha sido difícil y duro, sí, porque mucha gente, el salir de casa, ir al ensayo 2 veces a la semana, pues es mucho, encontrarse con un amigo, cantar, ensayar, tomar un vino. Y de la noche a la mañana pues te cierran en casa con unas edades mayormente que son bastante altas, pues ahora cuando nos hemos visto, pues hay que ser realista, hay gente que la pasa factura. Y ha habido también ese momento de emoción, de ese reencuentro, y me imagino que celebrar aún con más ganas este ciclo, ¿no?, estos conciertos de primavera que cumple 41 años, bueno, pues quitando ese parón, Koldo, que es algo terapéutico para la gente que lo vamos a ver, disfrutar, y también, como comentas, para los propios coros, ¿no? Sí, la verdad que ha sido una aceptación que desde aquí hay que dar las gracias, la enhorabuena, porque ha sido una aceptación por los coros impresionante. Pensábamos que, bueno, pues hay coros que todavía no ensayan, hay coros que no se ven, hay coros que no se arriesgan a hacer un concierto todavía, y decir que tenemos 48 coros apuntados es de agradecer. La verdad que ahí se ve las ganas de cada uno y de cada coro de seguir cantando y haciendo lo que nos gusta, ahí se ve. Contáis una vez más, no sé si desde el principio, Koldo, con la Fundación Bilbao Vizcaya Kutxa, con la BBK, ¿no? Sí, desde el principio, desde que surge, hace 41 años. Sí, con ellos nació, antes eran conciertos de otoño, y luego pues ya llegó un momento que se pasaron a llamar conciertos de primavera. Porque claro, el otoño aquí es casi como hablar de invierno. Es mejor dejarlo a primavera, porque nos aseguramos un poco el tiempo, que sabemos que en otoño puede haber cualquier imprevisto, y en primavera, que arrancáis este mismo viernes hasta junio, vamos a tener muchos conciertos, ¿no? Sí, la verdad que son 48 coros, 16 grupos que van de 3 en 3, y luego pues se canta en el pueblo de cada coro. Mayormente son las parroquias, o en teatros, o en centros cívicos, pero mayormente son en las parroquias. Y desde aquí pues también dar las gracias en nombre de los coros, pues que los pueblos y los ayuntamientos, pues bueno, al final hacen un poco apoyo, hincapié en que, bueno, pues que los coros no pueden desaparecer, que la música coral tiene que seguir avanzando después de estar 2 años con la voz apagada. Koldo, ¿os ha sorprendido precisamente, como comentabas, esa aceptación, el que los coros se hayan animado, el retomar con tantas ganas y ilusión el participar, ¿no?, y el estar bueno, pues ofreciendo su buen hacer, ¿no?, en directo? Sí, ha sorprendido mucho, como te he dicho antes, y todavía veníamos ahora hablando, que sorprende la aceptación que ha nacido de un coro de Madrid, de Cantar por la Paz en Ucrania, el día 27 de este mes, un domingo a las 12. Pues sabemos de infinidad de coros que van a cantar en su plaza del pueblo de su barrio por la paz. O sea, vale que necesitamos la paz, necesitamos cantar, pero hemos visto la unión que hay de las personas, que eso es muy importante. O sea, que también vemos que esto siga adelante, que poquito a poquito. La pandemia, por desgracia, no ha desaparecido, pero bueno, nos está dando un poco paso y un poco respiro a poder seguir cantando, ¿no? Tenemos para el mes de junio el Día Coral, que desde entonces no lo hacemos, y será en Sopelana, que bueno, pues también hay una aceptación impresionante de los coros que están involucrados a participar en Sopelana el día 5 de junio, o sea que bueno, ganas hay. O sea, la pandemia no va a poder con las voces, pero sí puede, seamos conscientes de que ha podido, porque hemos estado en casa callaos, pero bueno, a ver si a partir de ahora, pues poco a poco, con todas las medidas, eso sí, con todas las medidas, hagamos las cosas como debemos de hacerlas, ensayemos con mascarilla, con ventanas abiertas, con separación, pero bueno, podemos tirar para adelante. Alzando la voz en este arranque que se produce este mismo viernes, Koldo, 18 de marzo hasta junio.
hay muchas cosas porque son muchos coros, pero así a bote pronto, ¿qué podríamos un poquito comentar del programa? Porque hay de todo tipo, hay, como comentas, ¿no? Son 3 coros en diferentes lugares, las horas, bueno, los días van a ser viernes y sábado, sí. Las horas, ¿cómo van a ser? ¿Cómo va a ser un poquito el programa? Bueno, nosotros hacemos la repartición de los grupos y coinciden 3, 4 coros dependiendo el número de los pueblos, ¿no? Y luego ya dejamos a que los coros organicen su lugar, su sitio, su hora, su día. Mayormente son viernes y sábados, mayormente también en las parroquias de los pueblos o de los barrios, entre las 7, las 8, una cosa así. Y se viene actuando los 3 coros, unos 20 minutos cada coro en la participación. Siempre se hacía o se les aconsejaba a los coros pues que después de cantar pues que se juntarían y tomarían un pisco labis, un algo por su cuenta. Evidentemente ahora sí se les aconseja, pero que también tengan constancia de la que está cayendo, que hagamos las cosas bien, y si no procede pues ya nos veremos en otro momento, pero eso sí, que los conciertos se hagan con mascarilla, con separación. Las parroquias mayormente ya sabemos cómo están, con sus debidos aforos y demás. Y bueno, pues animamos a la gente, al público. Hay muchos carteles, cada coro se encarga de poner los carteles en su zona y que estén atentos a estos cartelitos, que aquí traemos uno de muestra, pues que atiendan a estos carteles que diseñamos desde la Federación, pues a que si ven, pues que vean el sitio y la hora, que son voluntariamente y gratuitamente. Y bueno, pues que os animamos a participar de nuestros coros. Fíjate, Koldo, que lo más inmediato, como decimos, el arranque este viernes será en Romo, en el Aula de Cultura de Romo, sí. Con a 7:30, que es lo que tenemos ya este mismo fin de semana, con Enrico Abestiak Abesbatza de Portugalete, Sosoak Abesbatza de Getxo y Mikel de Una Abesbatza de Bilbao. Sí. Bueno, 3 platos fuertes, sí, para arrancar el ciclo. Sí, sí, la verdad que podemos presumir, en la Federación de Coros, podemos presumir de coros, la verdad, tanto de voces graves, voces mixtas, de niños, voces blancas. Tenemos un número bastante grande de coros federados, y lo cual pues aquí está la muestra de que se les puede escuchar, y que bueno, que yo también creo que son las asociaciones que hay que animarlas, que hay que apoyarlas. Siempre se ha hecho, pero bueno, en estos momentos yo creo que todo el mundo necesitamos un pequeño empuje, porque moralmente hay que reconocer que hemos estado y estamos todavía tocaos, hay que reconocerlo. Y entonces, bueno, pues este grupo asociativo tan grande como son los coros de Vizcaya, pues creo que se necesitan un aplauso y se necesitan un apoyo, porque cuesta estar ensayando 2 veces a la semana, cuesta todo, y todo gratuitamente. Oye, Koldo, ¿ya hay relevo generacional? Me refiero en el mundo de las agrupaciones corales, de los coros. A veces que hemos tenido aquí en el programa algunos y se quejan, entre comillas, de que, bueno, que hace falta un poquito también gente joven, pero bueno, más gente que entre a formar parte de los coros, que bueno, que les animan, que es una cosa más muy bonita, la música, que no hace falta tener una voz de tenor porque se acoplará, ¿no? Un poquito se ensayará, se irá viendo a ver cómo puede encajar. Que la gente se anime, ¿no? Porque nos comentaban en algunas ocasiones algunos coros que dicen, no, es que nos estamos haciendo mayores y claro, ese relevo generacional nos hace falta, ¿no? Sí. ¿Os consta que hace falta un poquito también dar ese empujoncito a las nuevas generaciones? Somos conscientes de muchas cosas y de ellas una cosa es ella, ¿no? Que no hay relevo. Pero también somos conscientes y aplaudimos y estamos súper contentos de que en la Federación tenemos coros de niños. O sea que, quiero decir, el relevo, claro, todo el mundo, mayormente los coros son de voces ya, o sea, la gente mayor. Y bueno, pero también hay que presumir y debemos estar orgullosos de que hay coros de niños. No muchos, pero los hay. Y también tienen su cabida, por supuesto, en los conciertos de primavera, el día coral, en muchos eventos, ¿no? Los conciertos de Navidad que hacemos. Pero hay que ser conscientes de que a partir de esos coros que hay, que son pocos, el relevo cuesta entrar, que la gente joven pues entre a una disciplina, pero también gente mayor, porque hay mucho chiquitero. No, yo canto en el bar, ya. Pero tiene que ser algo un poquito organizado. Sí, hay gente que le gusta cantar en un bar o en casa o en cuadrilla, en un choco, pero cuando les pones ciertas obligaciones de ir un día, 2, 3 a los ensayos, si sale un viaje, ir a ese viaje a cantar, o sea, ya esos son un poco limitaciones, que hay mucha gente que no le gusta, pero bueno, nosotros seguimos cantando y creo que debemos de seguir haciéndolo
y haciendo lo posible, en la medida que podamos, de arropar a esos que quieren y no se atreven, que también, hay gente que no se atreve, uy, yo canto en un coro, para mí es mucho, no, lo que acabas de decir, no hay que ser un Pavarotti para cantar en un coro. Hombre, está claro que un poco de oído, un poco de voz, evidentemente no, pero vamos, que cada uno tenemos nuestra cabida en los coros, y en nuestra margen izquierda, ¿qué te voy a contar? Todos los coros que hay. Bueno, pues yo creo que debemos de inculcar eso, y a veces sí pensamos qué hacer en los coros, pensamos muchas veces internamente, ¿qué hacemos para llegar a la gente? Pues vas a un colegio, cantas, pero también hay un poco, es labor de las familias, ¿no? Como cuando un niño, tú vas a jugar al fútbol. ¿Por qué? Porque lo digo yo, y luego el niño no le gusta el fútbol. Pues esto también tenía que nacer un poco de las familias. Ir a disfrutar de algún concierto, por ejemplo, ¿no? Sí, o viéndonos cantar, ¿no? Que nos quedemos con la boca abierta. Yo en algunas ocasiones que he ido a presentar alguno de los actos, ¿no? y de los conciertos, digo, madre mía, si es que es una maravilla, se pasa el tiempo volando, y dices, es que esto es magia, ¿no? Lo que haces bonito, con las voces, y con los sí que animamos también a esas familias a que vayan con los jóvenes, ¿no? Que se acerquen, que tienen la oportunidad de disfrutar de esta 41 edición, como están viendo, de los conciertos corales BBK de primavera. Hemos dicho el viernes, pero ya vamos a avanzar, Koldo, vamos a anunciar también el sábado, que va a ser en Gordesola, en la iglesia de San Juan del Molinar, 8 de la tarde, con Sestao, Coral Amatsa, y Chartu Abisbacha de Algorta, y por supuesto del pueblo de Gordesola, Isasiko Ama Abisbacha, que bueno, pues también es un grupo potente, ¿no? Es que al final tenemos aquí los primeros espadas de los grupos corales. Sí, ¿no? Hemos querido, pues bueno, mediante las fechas y los sitios que nos han ido dando, pero evidentemente, porque eso, lo que te comentaba antes, que cada grupo organiza, evidentemente no, y bueno, pues yo creo que sí, oye, que es un plato fuerte, que tenemos hasta el 11 de junio para disfrutar de muchos coros, no de nuestro pueblo nada más, sino de los pueblos de alrededor, porque podemos hasta Ermua, Usánsolo, Bilbao, Baquio, Portugalete, Baracaldo, Sestao, Churdínaga, o sea, hay varios sitios, yo comento a la gente que nos escucha, pues que bueno, que seguro que en su barrio hay 1 o 2 coros, hasta 3, pues que se interesen un poco, que vean el calendario y que disfruten de estos conciertos de primavera que por fin podemos hacer después de 2 años con las voces apagadas. Pues, Koldo, nos animaremos, iremos a disfrutar de esos conciertos corales que arrancan este viernes, no se lo pierdan, hasta el próximo 11 de junio, con entrada libre, gratuita, hasta completar, eso sí, el aforo, con todas las medidas de seguridad, con mascarilla, pedimos eso, que respeten también el tema del aforo y demás. Y Koldo, nos veremos en más ocasiones, porque claro, parece que queda mucho para junio, está ya, estamos pensando en vacaciones, pero todavía hay muchos conciertos, así que yo sí que me gustaría invitarte en otra ocasión para hacer un balance de lo que ya hemos visto y animar a la gente a que vaya, bueno, pues a todos esos coros que nos faltan por ver, ¿te parece? Muy bien, pues cuando quieras, gracias por llamarnos, y siempre estamos dispuestos a hablar de lo que nos interesa, que es el mundo coral. Es que ricasco, gracias por animarnos un poquito la vida, que falta hace con la música. Suri, es que ricasco. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad, continuamos en cuestión de segundos aquí en Tele7. Continuamos en Tele7 y en una jornada que recordamos que hemos dado nosotros, bueno, pues aquí en primicia, con esas primeras imágenes del terremoto que se ha producido hace unos instantes en Japón, en la zona de Fukushima, con una, bueno, pues gravedad, o vamos a decir, bueno, pues con una importancia tal que hay temor de que se pueda producir un tsunami en la zona de Fukushima, recordando la tragedia que provocó, bueno, pues la desgracia de 2011 de la central nuclear de Fukushima, ese tsunami, ese terremoto de magnitud 7,3 que ha tenido lugar hace unos minutos, que les mostrábamos imágenes aquí en Tele7, nuestro informativo, y que iremos recordando y actualizando la información, pero que sepan que se ha producido hace unos instantes en Japón. Ahí estamos viendo estas imágenes que nos ha facilitado, bueno, las agencias, y que nos la ha pasado rapidísimamente nuestra compañera Laura, que es rápida, ávida, y que está a la última, que no tienen en ninguna televisión, ahora lo irán sacando en otros medios, pero nosotros tenemos esa primicia. Nos llegaba de hace en un escaso minuto, esas imágenes de ese terremoto magnitud 7,3 en Japón, ese peligro de tsunami en la zona de Fukushima. Se han quedado sin luz en esa zona, como decimos, hay peligro.
de ese tsunami cerca de esa central nuclear de Fukushima, con ese temor que vuelva a repetirse la tragedia del 2011. Imágenes que nos han llegado desde hace unos minutos y que nos recogía y nos pasaba rápidamente Laura aquí en pleno directo en Tele7. Y vamos a escuchar, a conocer un poquito más las claves sobre esta guerra, sobre esta invasión de Vladimir Putin a Ucrania. Hay mucha gente que incluso a día de hoy, cuando llevamos ya 21 días de invasión, de guerra, pues se sigue preguntando ¿dónde viene todo esto? No saben lo que es la zona del Donbass, no saben lo que es esa zona, que era una zona prorrusa, el por qué Ucrania quiere insistentemente entrar en Europa, en la OTAN, Rusia por todos los medios lo trata de impedir. Todas estas cuestiones que no es que justifiquen ni mucho menos para nada, pero son temas que están en el aire, que Putin se pone sobre la mesa para defender esa ilegal invasión y esa tremenda invasión a Ucrania, y que yo creo que ustedes tienen que también conocer, no solamente además de ver las imágenes y ver el horror de la guerra, pero saber también de dónde viene todo esto y el por qué, ¿no? Vamos a escuchar al secretario general de Eurobas, que gracias al espacio BBK nos da esas claves y nos intenta explicar. Es una conferencia, es una ponencia que dura más de una hora. Nosotros lo hemos resumido para que ustedes se enteren bien de todo, porque hay mucho contenido, pero esto es un pequeño resumen para que ustedes tengan algunos de los datos y sepan un poquito todo lo que tiene que ver con este conflicto, que viene ya de lejos, no solamente ahora, además de la locura de un dictador, pero viene ya de lejos ese conflicto y esas ganas de invadir Ucrania y otros países, vamos a decir, pequeños, que Putin tiene en el punto de mira y que cree que no va a importar a la Unión Europea porque no son países estratégicos. Vamos a escuchar al secretario general de Eurobasque y vamos a conocer un poquito más esas claves de esta invasión a Ucrania. Con ella nos despedimos con esta intervención. Mañana volveremos a estar con todos ustedes trayéndoles toda la información, novedades que nos llega desde Ucrania, desde Japón, también con los datos de la COVID-19. Un sinfín de cosas. Mañana nos vemos. Pierre Arte, besito, agur. Ucrania activamente presionó para romper la Unión Soviética. Fue un factor clave, eso lo contaba Gorbachev en sus memorias. Él lo atribuía a una ansia de poder de algunas repúblicas y tal, pero había una conciencia nacional detrás también, y eso existía. Y ahora llegamos ya, consiguen su independencia y entramos ya un poco en el lío, ¿no? Que es lo más reciente. Ucrania es un Estado que, como toda la esfera soviética, lo ha pasado mal en la transición a la democracia, a la economía de mercado. Es decir, ha habido, igual que Rusia por otro lado, ha habido mucha gente que lo ha pasado mal, fue un cambio brusquísimo, una sociedad que se quedó sin referentes, es decir, después de tantas décadas, ¿no? de una ideología, una forma de entender la vida, el mercado, la economía, todo, de repente todo salta por los aires. El antiguo Partido Comunista tiene que reinventarse. Una cosa curiosa es cómo antiguos líderes comunistas de repente se redefinen y se presentan como nacionalistas ucranianos y gobiernan. Es decir, una paradoja que se da en muchas exrepúblicas soviéticas. Pero mal que bien, Ucrania va abriendo su camino. Pero Ucrania toma una decisión clave en 1990, de la cual muchos ucranianos ahora se están arrepintiendo. Y es que en 1990... Ucrania, cuando ya se ve que cae la Unión Soviética, faltarían unos meses, pero ya es obvio que eso es cuestión de unos pocos meses, ya están pensando en qué hacer después. Ucrania dice que para facilitar ese proceso, Ucrania no tiene ninguna ambición de ser una potencia nuclear. Porque en Ucrania en aquel momento, como parte de la Unión Soviética, había, no me acuerdo, entre 1.500 y 2.000 cabezas nucleares. Era una parte muy importante del arsenal nuclear soviético. Estaba físicamente en Ucrania. Y el gobierno ucraniano renuncia a las armas atómicas a cambio de que se garantice su integridad territorial y su seguridad. Y eso lo firman Rusia, Estados Unidos, los países de la Unión Europea y el propio gobierno ucraniano. Digo, porque esa parte nunca la cuenta Putin. Digo, porque incluso entre mis alumnos en la universidad, la propaganda, porque es propaganda rusa, ha hecho mucho daño. Es decir, los datos históricos son estos. Es decir, no todo el mundo en Ucrania lo ha hecho bien, eso es de acuerdo, pero la responsabilidad y las culpas no están en la misma proporción. Entonces, lo mismo que he dicho, que es cierto que fue una cacicada regalarle, porque fue así, sin ninguna justificación de ningún tipo, ni de la población, ni de nada, ¿no?
Crimea a Ucrania, y es cierto, es igual de cierto que en el año 1990 Ucrania renunció al arma atómica a cambio de su seguridad y su integridad territorial. Y el gobierno ruso estuvo de acuerdo y lo firmó. Entonces eso es un elemento muy importante. ¿Os imagináis qué habría pasado si Ucrania no hubiese renunciado y tuviese armas nucleares? Probablemente no habrían invadido. Entonces por eso hay mucha gente, probablemente el gobierno ucraniano, que ahora está diciendo, en mala hora, en el año 90, decidimos quitar las armas atómicas. Pero todo el mundo, en Oriente y Occidente, entendió que aquello era una buena cosa. Porque claro, si se salta por los aires la Unión Soviética, surgen no sé cuántas repúblicas, y casi todas ellas con armas atómicas, imaginaos el lío que podía ser evitar que pasara con esas armas atómicas. O sea, era una amenaza a la seguridad de todo el mundo, no solamente a la seguridad ucraniana, rusa o bielorrusa. Entonces yo creo que fue un elemento de inteligencia política, pero también de generosidad por parte de Ucrania renunciar al arma atómica. Porque es obvio que con arma atómica garantiza su seguridad, como sabe muy bien Corea del Norte y algunos otros países, ¿no? Entonces, Ucrania renunció al arma atómica. Y hay un tratado que dice que a cambio de eso, todas las partes firmantes, entre ellas Rusia, garantizan su seguridad y su integridad territorial. Rusia no ha respetado ni la seguridad ni la integridad territorial de Ucrania. Eso es cierto. Vamos al siguiente punto. Van pasando unos años, las relaciones con Rusia, bueno, pues tienen sus más y sus menos, pero al nivel de las élites son buenas. Y hay una serie de gobiernos que son prorrusos en Ucrania. Hasta principios de este siglo, donde, yo no soy experto en Ucrania, es decir, no conozco la sociología, no conozco con detalle lo que ha pasado en la sociedad ucraniana, pero cada vez más élites en la universidad, en el mundo del periodismo, en algunos sectores empresariales, en la propia población civil, cada vez más gente empezaba a ver con buenos ojos un acercamiento hacia Occidente. Es decir, ellos tenían unas relaciones magníficas con Rusia, no solamente históricas, sino económicas, de todo tipo, seguían dependiendo de muchas cosas de Rusia, era un mercado fundamental para ellos, para su grano, etcétera. Pero como país les parecía que era inteligente no poner todos los huevos en la misma cesta, sino repartir un poco, diversificar, que es lo que ha hecho todo el mundo inteligente en el mundo, desde América Latina a México, es decir, todo el que puede procura no depender de una sola potencia o de un solo país. Y Ucrania intentó simplemente, sin tocar nada las relaciones con Rusia, simplemente decir, bueno, ¿por qué tenemos que renunciar, por ejemplo, a vender nuestros productos a la Unión Europea? Y entonces se produce un acercamiento con un gobierno prorruso y empiezan a negociar con la Unión Europea un acuerdo de asociación, no de pertenencia. Es decir, no estaban negociando que Ucrania fuese un miembro de la Unión Europea, lo que querían era un acuerdo de asociación, es decir, un acuerdo de, vamos a decir, de buena vecindad, un acuerdo de relaciones políticas, económicas, de abrir los mercados, de poder comprar y vender, de poder llevarnos mejor, esa serie de cuestiones. Y un gobierno prorruso lo vio bien. Es decir, en Ucrania había un gran consenso social y político para mantener las relaciones con Rusia, que eran muy buenas, pero a la vez diversificar, ampliar sus oportunidades con la parte occidental. Y bueno, también son igual de vecinos que Rusia, de nosotros, porque tenemos que renunciar pues, a mejorar las relaciones con ellos, a venderles o comprarles cosas, ¿no? Y durante años estuvo negociando ese acuerdo. Las negociaciones comenzaron en 2007. Y durante unos 6 años, porque son acuerdos muy complejos, es decir, porque afecta a todos los sectores, además la economía ucraniana era una economía no tan desarrollada, en muchos sectores era muy débil, con sectores que no eran muy competitivos, entonces si se abriese de golpe las fronteras iba a ser un drama para Ucrania. Entonces, como todos los países que entran en la Unión Europea, se suelen establecer pues, unos calendarios, unos procesos de transición para poco a poco ir quitando las aranceles, es decir, una forma ordenada de poder mejorar las relaciones. Eso llevó mucho tiempo, porque era una cosa complicada, pero en 2008 se anunció que la Unión Europea y Ucrania firmarían un acuerdo de asociación. Y eso en Ucrania todo el mundo lo veía bien. Y en la Unión Europea también. Y era cuestión de poner ya la fecha para firmar el acuerdo. Y en 2010 entre 2004 y 2010 empiezan a pasar unas cosas un poco raras en Ucrania. Porque de repente el gobierno prorruso, hay un gobierno prorruso que pierde las elecciones, la parte que perdía las elecciones, más o menos lo acepta, el nuevo gobierno quiere intensificar las relaciones con la Unión Europea, en Moscú esto no se ve muy mal,
hay presiones de Moscú brutales en Ucrania para intentar torpedear eso, aunque se hizo público mucho después. Luego hay otras elecciones en las que la oposición está a punto de ganar, pero hacen un pucherazo electoral y dicen que ha ganado el otro, el prorruso, es decir, Yanukovych, en vez de Yushchenko, que era el más pro-occidental, y ahí se monta un jaleo. Es el primer jaleo, es decir, entre los años 2003-2004 empieza ya a haber líos en Ucrania. Es decir, hay una fase de Ucrania donde, bueno, más o menos pasan las cosas mal, pero hay un buen clima interno en el país, hay un cierto consenso sobre la forma de llevar las cosas, que a partir de ese momento se empieza a romper internamente ese consenso. Es un punto muy importante. Y un factor importante en que se rompa ese consenso son las presiones desde Moscú. Esa es la parte que Putin no cuenta. Cuenta arranca siempre a partir de 2010. Pero antes del 2010 pasan cosas. Y es que Moscú empieza a ver con muy malos ojos ese muy leve, muy suave acercamiento de Ucrania hacia el mundo occidental. Hay otro acercamiento también en 2008 hacia la OTAN. Ucrania no pide entrar en la OTAN. Lo que pide es tener relación con la OTAN. Es decir, igual que lo que os he dicho de la Unión Europea, se aplicaba a la OTAN. Bueno, si mis vecinos bálticos son todos miembros de la OTAN, ¿yo por qué no puedo tener una relación con la OTAN? No estaban planteando entrar en la OTAN. Es verdad que el primer paso para entrar es tener esa relación. Pero lo que Ucrania pedía era establecer unas relaciones formales entre las dos partes, ver un poco en qué podrían colaborar, y no negaban la posibilidad de en el futuro entrar en la OTAN, aunque no era en ese momento el objetivo, pero prometió el gobierno pro-occidental que ganó en ese momento que antes de entrar en la OTAN siempre harían un referéndum para que la gente en Ucrania pudiese votar. Un momento en que solía haber siempre gobiernos prorrusos, con lo cual quizás alguien se que no. Es decir, el gobierno no sabía si iba a salir que sí o que no. Lo que se comprometió es establecer relaciones con la OTAN y si en el futuro se veía la posibilidad de entrar en la OTAN, preguntar al pueblo ucraniano a ver si querían o no querían entrar. Ese fue el compromiso político. Bueno, pues cuando se enteró el Kremlin, se puso como una fiera, intentó torpedear eso por todos los medios. En la cumbre de la OTAN, donde supuestamente se iba a firmar ese tratado de entendimiento, que habrían relaciones entre Ucrania y la OTAN, los miembros de la OTAN vieron tal reacción visceral de Rusia que para evitar males mayores renunciaron a algo que no afectaba a nadie, porque no era entrar en la OTAN, y dijeron, bueno, no renunciamos a que si quiere entrar en el futuro entre, pero de momento lo dejamos así, no queremos más líos. De forma que el Kremlin para el primer acercamiento a la OTAN e intenta frenar el primer acercamiento a la Unión Europea. Y hasta ese momento Ucrania no había tenido nunca un mal gesto con Rusia de ningún tipo. Decían tenido relaciones extraordinarias. Es más, los gobiernos de Ucrania eran prorrusos. Pero aquí hay un momento, es decir, cuando cambia todo, que es lo que os digo, por eso entre el 2004 y 2010 empiezan a cambiar muchas cosas en Ucrania y se rompe el consenso interno, que es el problema más grave que ha tenido Ucrania. ¿Por qué? Porque en Ucrania hay un cambio, por lo que sea, en la población, y donde siempre votaban a una mayoría prorrusa, empiezan a votar una mayoría distinta. Y la oposición, que siempre la oposición, que era una minoría, es decir, pues bueno, intentaban que se les oyese, pero nunca ganaban las elecciones, a partir del 2006, 2008, empiezan a ver que pueden ganar las elecciones. Y entonces el gobierno prorruso y Moscú se ponen muy nerviosos. Pero la gente ha cambiado de criterio. Porque aquí se ha hablado de maniobras occidentales, de no sé qué. Es verdad que Estados Unidos enredó un poco, que luego lo contaré, en un momento clave que fue lo del Euromaidán. Es verdad que ahí Estados Unidos intentó financiar algunos grupos y tal, intentó aprovechar el momento para meter un poco más de ruido y tal, pero no motivó el cambio. El cambio fue en la gente ucraniana, que veían con buenos ojos, acercarse un poco a Occidente. Ya, es más, era el punto de consenso interno entre la parte prorrusa y la parte prooccidental. Porque no era cortar con Rusia para entrar en la Unión Europea, que es lo que vende Putin. No es cierto. Rusia iba a seguir siendo un aliado estratégico, un vecino, un hermano de Ucrania, pero Ucrania quería también relacionarse con la parte occidental de Europa. Ese era el acuerdo interno de Ucrania. Y cuando una mayoría social y política ucraniana empieza a votar en esa clave, es cuando Moscú se pone muy nervioso, presiona al gobierno ucraniano prorruso, hacen el pucherazo electoral, que lo denuncia la oposición. El Tribunal Supremo les da la razón, se demuestra que ha habido un pucherazo, se vuelve elecciones y ganan los pro-occidentales. Pero claro, y aquí os lanzo una idea. Una sociedad ucraniana que simplemente iba variando políticamente, que es lo normal en la democracia, que a veces votas una cosa y a veces votas otra. Bueno, iban variando un poco y cada vez votando más a los partidos pro-occidentales. Claro, la reacción de la parte prorrusa y sobre todo de Moscú es tan fuerte
que eso también crea resentimiento en la parte ucraniana pro-occidental. Es decir, que parte del mal clima que se genera en Ucrania lo provoca Moscú, con su sobrereacción. No sé si me explico lo que quiero decir. Es decir, que Ucrania simplemente estaba abriéndose a otros amigos, no estaba cortando los lazos o empeorando las relaciones con Rusia, nunca ha sido el objetivo. Y Moscú intenta cortar ese incluso leve o suave acercamiento, incluso haciendo un fraude electoral. La oposición en ese momento, claro, por cierto, que estaba muy dividida, porque la oposición al gobierno era de todo tipo, era de extrema derecha, era nacionalista, era liberal, había de todo, se unen ante el pucherazo y ante las injerencias de Moscú, y ese Frente Unido es el que gana las elecciones. Y cuando ganan las elecciones, lo que hacen es retomar, bueno, porque se me ha olvidado una cosa muy importante, y es que ese consenso del que os hablaba, que es un gobierno prorruso el que negocia con la Unión Europea el acuerdo de asociación, de repente hay un día en que después de la primera vez que gana la oposición, luego pierden al de 2 años, y en ese momento el gobierno, cuando coge el poder, es como diciendo, esta es la mía, los prorrusos, digo. Y hacen 2 cosas. Una, sin dar ninguna explicación, de la noche a la mañana dicen, oye, el acuerdo de asociación con la Unión Europea no se va a firmar, queda suspendido. Y todos, ¿cómo? Sí, y vamos a firmar uno equivalente con Rusia, pero sin explicaciones. Si vosotros fueseis la minoría ucraniana, ¿qué pensaríais? Bueno, la minoría que acaba de ser mayoría 2 años antes, o sea, que la mitad de la población piensa como tú, como que si este era el punto de consenso. Si con Rusia nadie está cuestionando lo que tenemos, es solo abrirnos a Occidente, a la Unión Europea. Bueno, pues dicen, no, eso se suspende y ahora vamos a ir con Rusia, solo con Rusia. Y entonces la oposición es cuando estalla y dicen, ya vale, o sea, esto es una tomadura de pelo. ¿Aquí qué pasa? Aquí seguro que Moscú... Bueno, y al de unos días, el gobierno reconoce que ha sido por presiones de Moscú. Y eso es lo que enciende más a la oposición. Esos finales del 2009. Y en el 2012. Y en el 2013, el 2013 es todo un lío, porque pasa, esto que os cuento son en menos de 2 años. Y hay un momento en que los gobiernos prorrusos hacen 2 cosas que sientan fatal a la oposición. Uno, declaran cooficial el idioma ruso, cuando no lo era. El idioma de Ucrania era el ucraniano, punto. Mucha gente hablaba ruso y tal, pero no era un idioma oficial del Estado. Se entiende que era una minoría nacional muy importante, respetada, tal, pero una minoría nacional. Pero la lengua nacional de Ucrania es el ucraniano, no es el ruso. Bueno, pues ese gobierno va un pucherazo, aprovecha su mayoría en ese momento y dice, lengua cooficial, igual que el ucraniano, el ruso, para contentar a su electorado, que era la parte oriental, y los se sentían más rusos. Y segunda cosa es lo de suspende el acuerdo con la Unión Europea sin dar ninguna explicación, que luego explica que esto es por presiones de Moscú, a cambio de una ayuda económica. Y eso es lo que rompe el país por dentro. Entonces, fijaos que en el origen de que se rompa por dentro no está que la OTAN se expanda, ni que la minoría pro-occidental ucraniana hubiese intentado hacer no sé qué golpe de Estado. Eso no es verdad. Porque, de hecho, cuando la oposición se une toda, por primera vez en su historia, y protesta contra el gobierno, y dice que no solo quieren recuperar el acuerdo con la Unión Europea, sino que quieren que dimita al gobierno, porque ha demostrado que no es de fiar al pueblo ucraniano, que le ha traicionado, o sea, que por una presión externa ha vendido a Ucrania, y son tales las protestas que ese presidente Yanukovych huye del país. Es decir, un golpe de Estado, hasta donde yo sé, y esto es ciencia política, es cuando un grupo de gente armada fuerza por la violencia a un presidente electo, le quita del poder y pone a otros, lo mete en una junta militar. Eso es un golpe de Estado. Entonces no se puede considerar un golpe de Estado cuando unas protestas inmensas de la población durante semanas le demuestran al gobierno que el gobierno ya no le representa a la gente. Le piden elecciones anticipadas. Él dice, vale, de acuerdo, va a haber elecciones anticipadas. Eso un 21 de febrero. Y esa madrugada huye al exilio. Se va. Y aparecerá semanas después, en Rusia, por cierto, diciendo que ha habido un golpe de Estado. Y Putin es donde siempre habla del golpe de Estado del Euromaidán. No es verdad. Es decir, más de la mitad de Ucrania y muchos prorrusos se dan cuenta, se quedan un poco indignados de todo lo que ha pasado, dicen que ese gobierno no puede seguir gobernando. Entonces, 2010-2013 son años claves, porque lo que pasa es que una mayoría ucraniana, que en general era bastante prorrusa, a pesar de todos los pesares del pasado, etcétera, era en general prorrusa, sentía mucha simpatía por Rusia, tenían lazos extraordinarios con ellos, acuerdos comerciales, económicos de todo tipo, simplemente quieren abrirse un poco, se sienten traicionados, Moscú hace interferencias tremendas en esos 3 años críticos, y una mayoría de ucranianos ya está harto de todo eso y quiere ir por otro camino. Eso es lo que pasa en el Euromaidán. Entonces no hay un golpe de Estado en sentido estricto. Sí es verdad que cuando se va el presidente de gobierno de Ucrania hay un vacío de poder. Claro, ¿quién gobierna? Y la Rada Suprema, es decir, el Parlamento ucraniano, dice, pues hombre, si el presidente del gobierno se larga del país,
está haciendo dejación de funciones, o sea, ya no cumple su obligación, entonces le destituyen, se ha ido al extranjero, no sabían dónde estaba. Y entonces lo que hacen es, toman dos decisiones. El Parlamento, elegido por la gente, el Parlamento decide volver a una constitución anterior, que era parlamentaria, no presidencialista, porque entiende que es mucho más, que Ucrania es un país muy plural y que solo con un presidente que tenga todo el poder, siempre el que pierda va a estar muy mal. Es mejor que haya un sistema más parlamentario donde todos los grupos estén representados, creen que eso va a ser mejor para el país, y nombran un presidente interino hasta que haya elecciones. Si es un golpe de Estado, que venga Dios y lo vea. Es decir, ¿qué haría cualquier país si su presidente se va al extranjero? Pues tienes que ocupar el vacío poder, hacer elecciones y que el pueblo elija otro gobierno. Con lo cual, el Euromaidán es básicamente eso. Ahora bien, a partir de ese momento, claro, es verdad que el gobierno ucraniano que sale de ahí, de esas siguientes elecciones, es pro-occidental y hace algunas cosas, hombre, que es verdad que podemos entender que, ¿cómo decir?, que molestan a la parte rusófona de Ucrania y a Moscú.